Atención. Atención, compañeros. Medellín, noticia de última hora. Se acaba de confirmar el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía. Los funcionarios fueron retenidos por el 34 Frente de las FARC en el puente El Vado de Anocosca. Cuando la marcha de la no violencia y solidaridad con Caicedo estaba a 3 kilómetros de llegar a su fin. Hasta el momento se desconoce el paradero de los dirigentes. Y a esta hora los marchantes regresan a sus hogares. En abril de 2002, me correspondió acompañar la marcha de la no violencia y reconciliación con Caicedo para informar por Teleantioquia Noticias todo lo que ocurriera en cada una de sus 5 jornadas. Hoy traigo la crónica de un camino a la esperanza que desde hace 20 años estamos escribiendo para llevar a todos los rincones de Colombia un mensaje de paz, amor y reconciliación. Esta historia comenzó en Caicedo, un municipio de Antioquia enclavado en las entrañas de la cordillera occidental, a 100 kilómetros de Medellín. Ha sido lugar de asentamiento y corredor estratégico de grupos al margen de la ley. Y arrancamos desde el año 1990 hasta el año 2000. En esa década, en Caicedo hacen presencia varios grupos al margen de la ley. Grupos en ese entonces que se identificaban como grupos pertenecientes a las FARC. De manera particular eran los grupos que adquirían o que se catalogaban como el 34 Frente de las FARC y el 5º Frente de las FARC en una minoría. En esa década ocurren 3 tomas guerrilleras. Varias son las personas que pierden la vida, la mayoría personas de la fuerza pública, de la Policía Nacional, y también ocurre una toma paramilitar. Allí pierden la vida 4 personas conocidas aquí en el municipio, entre comerciantes, agricultores, y en esa década los índices de homicidios son muy altos. Muertes en las veredas, las tomas guerrilleras, desplazamientos forzados. Entonces, esa historia cuenta de que Caicedo fue un municipio muy golpeado por el conflicto. Yo llegué al territorio en plena época de la violencia. Entonces se notaba en el territorio la falta de gobernabilidad. Cuando yo llegué no había policía, no había ejército en el territorio porque hacía 6 meses había pasado la última toma guerrillera por parte del Frente de la FARC, cuando destruyeron el primer templo católico en el mundo. Para ese tiempo en que estamos hablando, ya se empezaba una cosa con las autodefensas y en fin, que fue una cosa que arreció el conflicto pues muy horrible. Por ejemplo, las autodefensas mataron a una gente allá, 3 personas. O sea, pasaba un grupo de autodefensas que se trajo el ganado no digamos que de una vereda, sino casi que de una región, porque cogieron como 3 veredas hacia el fondo montañoso, por ejemplo, y empezaron a recoger bestias, ganado y cosas. Y entonces en la salida, ya estando aquí en el territorio de Caicedo, en una fondita que había en el Camino Real, cogieron un señor que tenía un caballito, que les entregara ese caballo, y el señor se les enojó, en fin, ahí, y estaba un hermano mío ahí. Y entonces el señor se enojó y que no les quería entregar el caballo, y ahí me voltearon a un fusil y se lo vaciaron y cogieron y le tiraron a otro, mataron otros 2 muchachos allí, y en esos muchachos que mataron a un hermano mío. Así, sin más ni más. O sea, esa era la vida que llevábamos. Eso nos tocó a nosotros, el Estado no era capaz de controlar eso. Aquí la guerrilla, ella era ama y señora del territorio. Daba las órdenes, lo que imponía. A la comunidad se le citaba, por ejemplo, a una reunión y uno por miedo allá tenía que ir a mirar a ver qué órdenes iban a dar o qué.
O sea, eso fue, la guerrilla en ese entonces sometió la población, o sea, la arrodilló totalmente con el poder que tenían ellos pues de las armas, y no solamente de las armas, sino la maldad tan aterradora que ellos tenían. Para esa gente matar a una persona era como usted matar un zancudo que le asentó por ahí en la mano y la está picando. Era la misma cosa. Después del año 2000 ocurre otro hecho que marca la historia de Caicedo, también que tiene que ver con el conflicto. Caicedo tiene su base, la base de su economía es el café. El café es comprado aquí y de aquí se lleva hacia las trilladoras, hacia la ciudad de Medellín. Dentro del conflicto que se estaba viviendo después del año 2000, de manera puntual en el año 2001, 2001, parte del 2002, la guerrilla paraban los camiones en el transcurso desde Caicedo hacia la ciudad de Medellín, normalmente en un punto conocido como el Vado de Anocosca, sobre la vía, y desviaban los carros, los camiones hacia una ruta veredal, les bajaban el café y los hacían devolver ya vacíos. ¿Qué hacía la guerrilla con ese café? Que le bajaba a los camiones. Esa era una de sus rentas, porque ellos dejaban el café en la vereda, como ellos eran quienes dominaban la zona, cogían ese café, se lo daban a los mismos campesinos que vinieran al pueblo a venderlo. O sea, el café se vendía en 2 veces. Y el producto de esa venta era con lo que ellos compraban sus víveres para quedarse en la región. Resulta que cuando el pueblo está cansado de que eso ocurra, hay un sacerdote católico, el padre José Gabriel Seguro, toma la iniciativa de decirles: caicedeños, vámonos a acompañar esos carros y a decirle a la guerrilla, cuando se los vaya a llevar, si sale, que no queremos que se los lleven, que necesitamos que respeten a los campesinos y que respeten al pueblo y que no se lleven el café. Van los camiones en caravana, va la comunidad civil acompañándolos, en cabeza de ese sacerdote católico, y en uno de los intentos de llevarse en los carros, agreden al sacerdote, le quitan un elemento emblemático para los católicos, que es la camándula, se la botan a la quebrada y las cosas no mejoran. Sin embargo, el sacerdote y la comunidad caicedeña sigue insistiendo en acompañar los carros a pesar del peligro que eso representa. Habitantes del municipio de Caicedo somos capaces de salir adelante sin apoyar las armas, sin tener violencia unos contra otros, solamente con un gesto de paz y de solidaridad contra aquellos que transportan nuestros carros. Y llegó un momento en que ya las FARC ven como la perseverancia y, entre comillas, la terquedad de este sacerdote del pueblo de Caicedo, que finalmente deciden dejar que los camiones sigan su marcha hacia las trilladoras y ya deciden parar ese acto vandálico de robársele el café a los caicedeños. Esto fue lo que vio el gobernador de Antioquia de ese entonces, Guillermo Gaviria, y él declaró a Caicedo, él vino a Caicedo y acá delante del municipio, en el salón parroquial, declaró a Caicedo como el primer municipio no violento del departamento y de Colombia. Una alegría enorme estar acá con ustedes. Créanme que con toda sinceridad les voy a hablar hoy para decirles que el gobernador de Antioquia está profundamente conmovido por lo que ustedes han hecho. La no violencia es una filosofía, una forma de vida que se basa en que yo tengo la capacidad de, cuando percibo una agresión, decidir cómo quiero responder. Y la forma en que yo respondo escala el conflicto o lo diluye. Cuando yo percibo una agresión, yo puedo decidir
Y si me entreno y aprendo a responder adecuadamente, el conflicto no solamente no crece, sino que se diluye. Y mi objetivo, claramente establecido, es hacer que mi oponente se convierta en mi aliado. El maestro y profesor Bernard Lafayette vino a dictar unas conferencias de no violencia y sobre todo una capacitación de no violencia. En esa época yo estaba en el periódico El Mundo y entonces me invitaron y participé. El profesor Lafayette no conocía a Guillermo y casualmente yo le hablé de Guillermo y de la gobernación de Guillermo, en la que él y Guillermo serían protagonistas muy cercanos en el futuro. Después, sin que yo los haya puesto en contacto, ellos entraron en contacto y entonces empezó esa relación y, como tú muy bien lo dijiste, él se conectó, él se compenetró de una manera increíble con toda la filosofía de la no violencia, con el discurso de Martin Luther King y del Mahatma Gandhi, y empezó cada vez más ese camino de no violencia. En la campaña, en el discurso de posesión, ya uno empieza a ver claramente señales de eso, y en el primer año de gobierno, con muchas de las actividades de no violencia, en las que recuerdo muy especialmente la marcha del ladrillo, con respecto al ataque que se dio en Granada y que destruyó gran parte de Granada, y digamos, la caravana humanitaria a Dabeiba, cuando Dabeiba estaba prácticamente cercada y empezaba a tener problemas de abastecimiento. Cuando Guillermo Gaviria se lanza para la gobernación de Antioquia, él tiene muy claro esto, y yo creo que esto es fundamental. ¿Para qué es un buen gobierno? Para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De quiénes? Sobre todo los más necesitados. ¿Y qué es calidad de vida? Nutrición, educación, salud y vivienda con infraestructura sanitaria. Y él se enfocó no en unos programitas, sino en unos programutas, como Maná, Viva, etc. Pero él decía, y tenemos que tener un plan de paz congruente con eso. Porque estábamos en una situación muy delicada de violencia y por eso se llamaba Plan Congruente de Paz. Y ese plan congruente de paz tenía 3 elementos. La atención día a día del conflicto. ¿Cómo respondemos al conflicto de una manera que no sea aleatoria y no que obedezca una filosofía? La participación ciudadana, porque la democracia hay que construirla y todos somos responsables. Y entonces se promovieron las constituyentes y la participación ciudadana en todos los sentidos. Y una filosofía que lo enmarcara, que era la filosofía de la no violencia. Lo que estamos proponiendo no es una marcha de rechazo a nadie, es una marcha no violenta de solidaridad y por la reconciliación de Caicedo con quienes han utilizado la violencia contra esa localidad. Queremos rechazar la utilización de la violencia, no estamos de acuerdo con su utilización, pero estamos dispuestos a sentarnos a conversar pacíficamente con quienes creen que utilizando la violencia se resuelven los problemas de Antioquia. Entonces, cuando él empezó a diseñar en su mente la marcha a Caicedo, tengo que ser franco, yo siempre le expresé mis dudas, y tal vez la duda más intensa que siempre compartí con él es un concepto que hasta 2 días antes, tal vez 3 días antes del secuestro, en el tramo de San Jerónimo a Sopetrán, se lo volví a mencionar muy particularmente cuando estábamos almorzando juntos, en el trayecto de esa marcha en ese momento. Y el tema de la gradualidad. Yo le decía que había que dejar que el país, que la opinión pública digiriera más el concepto de no violencia. Y que uno no puede, le decía yo, recuerdo exactamente, sentados almorzando un almuerzo campestre en la mitad del trayecto, en una manga, que uno no puede pretender sembrar una semilla y cosechar al otro día. Es imposible, usted tiene que sembrar la semilla, tiene que dejar que crezca
si es el árbol o es cualquier ser viviente vegetal que puede tener un periodo de 7 meses para cosechar, pero puede tener un periodo de 5 años o 10 años, y que él estaba sembrando una semilla supremamente compleja, supremamente difícil de entender, supremamente retadora, que únicamente personas como él, tan compenetradas, tan valientes, porque eso era valor, eran capaces de asumirla tan intensamente como él, que le diera más gradualidad al pueblo. Y entonces él me respondía que las necesidades, que las angustias, que el dolor del pueblo colombiano no le permitían esa pausa y esa gradualidad, que tenía que buscar dar pasos más grandes y que este era un paso grande. Y ya cuando se aproximaba el inicio de la marcha, sentí miedo, por supuesto, y llegué a proponerle pues que no lo hiciera, que me daba mucho temor que estuviera, que fuera a correr riesgo, que sucediera cualquier cosa de las que efectivamente pues sucedieron. Pero él era tanto su convencimiento que me dijo la noche anterior una frase que no se me olvidará nunca en la vida. Me dijo: mi amor, ¿tú crees que a esos señores no les queda conciencia? Y le dije yo: amor, yo creo que a ellos no les queda nada de conciencia. Y él me dijo: yo creo que a ellos les debe quedar un poquito de conciencia. Y yo voy a acudir a apelar a esa conciencia para construir entendimiento, para acercarnos, para construir un piloto de reconciliación. Cuando se tomó la decisión en el Consejo de Gobierno y se votó 28 votos en contra de la marcha y 8 a favor, Guillermo decide que voy a respetar y aplazar la marcha, en última hacer mi decisión. Esa decisión la toma fundamentalmente Guillermo. Él está convencido que la tiene que hacer. Entonces, él me dice: vaya organizando la marcha y ponemos unas personas a organizar logística. Yo era encargado de decirle a la gente: esta marcha no es un paseo, esto es una cosa en serio, esto es más bien una procesión que una marcha. Aquí íbamos a cantar y todo, pero esto es en serio. Y todo el que iba a la marcha se debía inscribir, puede que no todos, pero la gran mayoría, ir a una charla básica de 2 horas que yo daba en la gobernación, y donde se les decía: esto es peligroso. Si usted es una pareja y tienen hijos menores, no pueden ir los dos. No recibimos menores. ¿Por qué? Porque la FARC había matado a Monseñor Isaías Duarte Cancino hace unos días. La FARC podía poner un carro bomba, un marrano bomba, todas esas barbaridades que hacía, y volar un puente cuando estuviéramos pasando. Entonces la gente tenía que ir a sabiendas de que podía ser peligroso. La programó, él vino aquí, hizo varios encuentros con la comunidad de Caicedo. Estuvimos con él, pero él invitó a todo el departamento el que quisiera marchar. La marcha la dividieron en 5 jornadas, 5 días, porque son siempre 100 kilómetros. Él dijo que él quería hacer la ruta Caicedo por donde era la ruta del occidente primero. No violenta por la reconciliación y la solidaridad. El 17 de abril de ese año empieza una marcha que va a recorrer el occidente del departamento para llegar a Caicedo, como un símbolo de respaldo a lo que estaban haciendo los caicedeños, lo que estábamos haciendo los caicedeños. Entonces ellos se vienen, pasan por los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, y el 17 parten de Medellín, y el 21 esperan llegar a Caicedo. Como ellos eran los que mandaban, entonces hicieron una reunión, recogieron la gente, dijeron que no respondían, que el que fuera y se metiera allá, que incluso le mandáramos decir al gobernador que no vinieran a esa marcha, que no respondían. Eso lo dijo el Paisa, pues, y otros bandidos que habían ahí, o sea, un grupo de guerrilleros ahí, nos lo dijeron. Por eso yo no fui a la marcha. De cierta forma sentían mucha presión con que no de esa marcha viniera de allá para acá. Ellos decían que la marcha tenía que ser, pero de para allá a exigir cosas. Entonces ya yo prácticamente estaba declarado, era como en desobediencia con ellos. Pero quise participar porque pues el caso era no mostrarles que ellos eran los que mandaban.
nosotros tuvimos una discusión familiar enorme. Ninguno estaba de acuerdo en que él fuera a la marcha y el compromiso y la promesa que nos hizo era que él no iba a ir. Él se fue por lealtad, se fue por lealtad con Guillermo, se fue porque lo quería casi como un hijo y se fue porque entendía que él no podía dejar Antioquia sola en ese momento, sino que él tenía una responsabilidad por su rol como asesor de paz de Antioquia, pero también por su rol como líder tan importante en esta tierra. Y el viernes anterior, como a las 6:30 de la tarde, lo llamó Guillermo y le dijo: Gilberto, te necesito que vengas. Al otro día lo volvió a llamar muy temprano y le dijo: no, es que tienes que venir a acompañarme. Y volteó y me dijo a mí: me voy por lealtad con el gobernador, pero yo no quiero ir a esa marcha porque eso ya no se arregla en esta forma. Se fue, al ratico mi abuela se cae, se accidenta, todos lo llamamos, pues, especialmente yo que era la única que estaba aquí en Medellín en ese momento. Dije: papi, Ana Mejía se acaba de caer, esto puede ser muy grave, este momento hemos esperado muchas veces que ocurra y pues creo que es la hora de que tú tomes una decisión y te acerques y estés con la familia. Lo llamé ese día por la tarde, al final de la tarde, después de que salió mi abuela de la operación. Le dije: papi, te debes de volver. Me dijo: no, yo tengo una llamada a las 6 de la mañana, conversamos, yo voy a dormir aquí, no te preocupes. Le dije: papi, creo que mi mamá hoy te está necesitando más que en cualquier otro momento de los 40 años que ustedes llevan juntos. Ellos acaban de cumplir 40 años de casados ese año. Le dije: es el momento en que tú estés aquí, que estés presente. Me dijo: no, a doña Anita yo la quiero más que a nadie en el mundo, ha sido mi mamá, pero creo que en este momento el gobernador me necesita. Yo mañana por la mañana hago esa llamada y me devuelvo. Habló con el médico le dijo: a doña Anita le fue bien, la voy a dejar en cuidados intensivos, cualquier cosa te estamos avisando. Él dijo: no, yo tengo un carro aquí, yo me puedo volver en cualquier momento. Hablamos al día siguiente a las 10 de la mañana. Papi, te estamos esperando, antecitos creo que de que ustedes salieran para la marcha. Dijo: no, vienen los obispos, ellos vienen en un helicóptero, yo me estoy devolviendo con ellos a las 3 de la tarde, ya tenemos el helicóptero listo. Esa fue nuestra última conversación. O sea, a mí sí me dolió en el alma de que las últimas conversaciones con mi papá casi que yo era la mamá regañona. A mí no me faltó sino arrodillármele para que él se devolviera. Casi estrangulo al médico que le dijo que no se preocupara, que se quedara allá, porque eso le dio a él una tranquilidad que era diferente. Y ya, nunca más volvimos a saber nada. O sea, yo hablé con él a las 10 de la mañana, creo que fui la última persona de la familia que habló con él. Quedamos peleados. Le dije: esta noche hablamos aquí y arreglamos las cosas, pero yo me quedo muy triste y muy decepcionada. Y así nos quedamos. Es que la cosa empezó el sábado. Yo llegué el viernes, yo estaba en Medellín, yo no fui sino al principio de la marcha hasta la gobernación, el primer día, que teníamos una conferencia mundial a la que asistió más de 4.000 personas de 20 países y 4 continentes. Mi responsabilidad era enorme, ¿cierto? Con eso. Entonces yo estaba aquí trabajando y llegué el viernes tarde a mi casa y me mandaron a decir que el gobernador lo espera mañana con el capitán Alfin en Sopetrán. Madrugamos a llegar a las 7 de la mañana y dijeron: nos mandaron a decir de Caicedo que no fuéramos. Una carta del alcalde y porque cuando ustedes se vayan, las FARC nos van a destruir, nos van a acabar. Entonces se decidió que se hacía. Entonces se dijo: continuemos hoy, que el problema no es hoy sino mañana. Guillermo grabó con la gente de Teleantioquia, entiendo, un mensaje a las FARC que se mandó con un emisario a Caicedo a que llegara allá, hasta donde entiendo yo. Que esta es una marcha de reconciliación y solidaridad. Una marcha que busca propiciar reencuentros, propiciar reconciliación y perdón entre los antioqueños y antioqueñas, particularmente entre la gente de Caicedo y quienes han utilizado la violencia en el pasado en la región. Y todo el mundo le asignaron misiones. A mí me asignaron venir a Medellín, ir a la cárcel de Bellavista, hablar con los líderes de la FARC que están en Bellavista y decirles: necesitamos que el Paisa y la FARC se comuniquen con Guillermo Gaviria, a este Viper, ¿cierto? Y a este celular y todo eso. Eso fue una instrucción.
Y le cuento que no solamente entré a Villavista y hablé con ellos, sino que logré con el gobierno nacional y mis contactos, hablamos hasta con Fidel Castro, para que le enviara el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Esa mañana, el país efectivamente llamó. Yo no estaba en la conversación, si yo no recuerdo mal, fue Sergio Trujillo, secretario del Gobierno, que contestó la llamada. Guillermo estaba en una rueda de prensa con todos los periodistas y eso era como todos en ese momento, muchas personas había ahí. Yo estaba a cargo de los extranjeros, yo no hablé con Guillermo en ese momento, yo estaba ahí viendo lo que pasaba. Y Guillermo dijo, dígale que yo voy donde él, la gente decía que no, pero básicamente se acordó que nos iban a salir y nos íbamos a encontrar y que íbamos a hablar. Y si la FARC está de acuerdo que esta marcha, como es verdad, no era contra la FARC, sino buscando una reconciliación, nosotros entrábamos juntos a Caicedo. Y que si no los convencíamos, nosotros en buena fe nos devolvíamos, ¿cierto? Esa fue básicamente la decisión. Digamos que la demora en salir de Santa Fe de Antioquia fue conversando con él, con el señor, con el paisa, que era el comandante pues, del grupo guerrillero en ese momento ahí, la zona, y acordando pues dónde se iban a reunir, quiénes iban a estar. Eso nos demoró un poco y también un poco las discusiones pues internas entre nosotros y claro, pues sabíamos que la FARC estaba allá y que estaban esperándonos. Y yo voy a decir una cosa. No sé si se haya dicho. Gilberto tenía muchas dudas. Gilberto tenía muchas dudas. Gilberto estaba muy angustiado. Porque él pensaba que ellos no iban a actuar bien. Cuando digo ellos, pues por supuesto me refiero a los señores guerrilleros. Y tengo que pues decir que hubo mucha discusión, mucho análisis, mucha conversación. El día anterior nos habíamos acostado, el día anterior no, en Sopetrán, cuando estábamos en Sopetrán, duramos hasta altas horas de la madrugada, conversando con Gilberto, con los asesores de la no violencia que acompañaban a Guillermo. Porque sí, claro, había angustia. Guillermo nos arrollaba con sus convicciones, con su decisión. Pero, y yo ya en la marcha no tenía, digamos, tenía temor, pero no tenía dudas de que lo que estaba haciendo mi esposo era lo que hace un líder. Un líder lo que hace es animémonos y vamos, me decía Guillermo. No animémonos y váyanse. No. Guillermo me decía, mi amor, un verdadero líder es el que encabeza. Y yo voy a encabezar. Yo no quiero emocionar, entusiasmar a la gente para que vayan a ellos. No. Voy a ir con ellos. Yo le volví a insistir hasta el último momento, en el propio Puente del Bao. Le insistí sobre ya el peligro ya inminente de un secuestro o de alguna situación de fuerza por parte de las FARC. Cuando llegamos al puente sobre el río Tonusco caminando, entonces empezó Guillermo a repartir la gente en los buses. Entonces esta gente va en los buses, estos buses tan. Y entonces yo estaba ahí al lado de él y él no me ponía a mí en ningún bus. Y yo quería ir con él. Entonces ya prácticamente todo el mundo estaba repartido. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hubo? No, espérate un momentico. Pero yo empecé ya a sentir que él tenía realmente una intención de no llevarme con él. Y con esto y muchos aspectos quiero decir que él tenía muy claros los riesgos.
Mucha gente dice que él no tenía esa percepción, sí, él tenía muy claro el riesgo que él estaba asumiendo. Por eso dejó las cartas testamento en donde dice qué debe pasar si él era secuestrado o asesinado. Él tenía claro que eso podía suceder. Y yo eso después lo recordaba con esto, él no, parecía que yo era invisible porque pasaba, estos van en este carro, estos van en este bus, y yo, hasta que dijo, bueno, entonces yo me voy en este y Aníbal va en este carro que va en un lugar secundario. Y entonces yo no quería a él incomodarlo en ese momento, ni tampoco desautorizarlo frente a la gente. Yo no me sentí cómodo porque yo quería ir con él, pero entendí su decisión. Me fui al carro, pero a los 2 o 3 kilómetros yo tenía un amigo que iba en moto y le dije, yo me bajo del carro y me monto en la moto. Y me monté en la moto y yo iba en el primer lugar de la marcha. Cuando llegamos al puente del Bao, y ahí ya estaban los guerrilleros de las FARC y dijeron, aquí no puede pasar nadie. Desde San Jerónimo para acá ya teníamos la zozobra, porque ya nos habían informado que habían grupos armados por ahí. Entonces había temor, pero el temor no era por nosotros, era más que todo por él, porque yo sentía que a esos señores prácticamente los iban como a retener a la fuerza. A pesar de que yo era declarado desobediente, uno tenía como la certeza de que no le iba a pasar nada, porque pues uno no tenía antecedentes de nada malo por ahí. Entonces esa gente siempre indagaban mucho sobre los antecedentes de la persona para hacerle algo, y yo creía pues que a uno no le pasaba nada por eso, más que todo era por ellos. En un principio yo pensaba que simplemente iban a hablar con él, pero ya hablando con los otros compañeros ya teníamos casi la certeza de dónde iban a ir a dar, porque para nadie es un secreto que los campesinos de Caicedo, todos sabíamos dónde eran los campamentos de ellos, que eran por allá como a 15 kilómetros de ahí del Bao. Yo venía en uno de los buses como todos, yo llegué a 500 metros antes del Bao, donde nosotros llegamos, entonces yo no alcancé a ver en el Bao qué estaba pasando. Pero sí, después empezó a llegar la nota cómo se paraban los carros, ya nos dijeron que había un grupo armado, unos emisarios, que les dijeron al gobernador que necesitan hablar con él. Hasta ahí sabemos porque no nos dejaban pasar a nosotros, la parte organizadora de la marcha, no nos dejaban avanzar a nosotros hasta el puente del Bao. No hay duda pues que los señores de la FARC tenían todo pues muy bien planeado, donde nos dejaban que no viéramos, nos dejaron arriba en una curva donde no podíamos ver. Y entonces ese emisario le dijo a Guillermo eso. Guillermo ahí nos paró antes del Bao, y entonces ahí fue cuando me dijo, quédate al mando, quédate al frente de la marcha, reza el rosario, reza el himno, canten el himno de Colombia, el himno de Antioquia, y yo voy a hablar, yo voy a que hablemos. Y fue cuando le dijo a Gilberto me acompaña el padre Yepes, me acompaña el doctor Bernard Lafayette. Se fueron los 4. Y nos quedamos todos ahí. Algunos bajaron hasta el Bao. Yo la verdad no bajé hasta el Bao, sino ya después de que me llegó la noticia de que se lo habían llevado secuestrado. En surcos de dolores, el bien termina ya. Entonces llegaron el obispo de Santa Rosa, el obispo auxiliar de Medellín, el arzobispo Santa Fe de Antioquia y otros sacerdotes de Caicedo. Y con ellos partimos rumbo nuevamente al camino, no sabíamos para dónde íbamos en ese momento. Cuando llegamos al alto, dijeron los guerrilleros, no, usted se queda acá, y me dejaron a mí en un sitio bajo el cuidado de 3 guerrilleras. Entonces el doctor Gilberto se acercó y se despidió, me dijo, Salo, esto es un secuestro, váyase. Yo le dije, bueno, lo abracé, le di un vaso con agua y unos confiticos para el camino, y él se lo llevó. Luego me dejaron 2 horas más o menos, 1 hora y media, 2 horas con las guerrilleras. A las 2 horas ya pude bajar yo, y la gente preguntaba,
¿qué pasó? No, dije, no, me tenían allá y los otros están más arriba. Y cuando ya regresan el arzobispo de Santa Fe de Antioquia con los otros obispos, estaba cayendo la tarde. Y ya mucha gente de la marcha había llegado, se había ido filtrando, se había ido viniendo hasta el puente. Y inmediatamente algunos, la frase, la recuerdo como que eso retumba en mi mente, llegaron ellos, los vimos llegar así como en la penumbra ya casi, y empezamos a contar y veíamos que no está Guillermo, no está Gilberto, no está Lafayette, no está Carlos Yepes. Y entonces nosotros todos así, y el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, estaba también el obispo de Santa Rosa de Osos, y él dice, los secuestraron. No puede traer buenas noticias. No. Es de esperar que Dios nos ayude en este caso y que pueda regresar a su casa muy prontamente. Gracias. Confiar siempre en el Señor. Yo sé que usted hizo todo lo que pudo. Y entonces ahí hubo gritos y gente que se saltó, digamos, vamos, sigamos, vamos a rescatarlos, vamos, y todo. Y entonces ya eso ya fue derivando pues en una confusión y en una conversación hasta que se llegó a la conclusión de devolverse. Y ya hubo un momento en que Yolanda Pinto, la esposa del gobernador, ya en las horas de la noche dijo que se disolvía la marcha porque el gobernador estaba secuestrado. Eso fue supremamente doloroso para nosotros como comunidad saber que ella disolvía la marcha y todo el mundo con miedo, entonces todos los carros se voltearon y se regresó con toda la gente para Medellín. Y ya nosotros nos acercamos al valle y nos quedamos solos, los que éramos de Caicedo, los que veníamos a dormir. Esto nos genera a nosotros los caicedeños una frustración, es una tristeza grande, es un vacío, porque veíamos en Guillermo una persona que quería dialogar, que quería solucionar los problemas. El día de la marcha pues, y que se hizo el secuestro y una semana y media más o menos, hubo mucho movimiento de gente, uno de pronto estaba trabajando y veía así, por allá en los frentes, por esos filos, gente que uno divisaba que eran armados y en fin. Por ahí a la semana más o menos paró, ya uno no veía casi a nadie, hubo como un receso, esa gente se salió de la zona, a él se lo llevaron, yo no sé, algo a pie, es una zona muy montañosa. Se dieron como una retiradita, ¿sí me entiende? Un tiempito. Yo me fui a Caicedo y en Caicedo busqué un teléfono. Recordemos que en aquella época no había pues las comunicaciones que tenemos hoy, estamos hablando hace 20 años, y llamé a mi casa. Y hablé con mi padre y entonces le dije lo que había pasado y me dijo, bueno, Aníbal, entonces regrésate ya y pasa por el periódico y en mi oficina, en el cajón derecho de tal parte, ahí tengo 2 cartas que me dejó Guillermo. Recogí las cartas y me fui para la casa y llegué a la casa y ya estaba toda la familia esperándome. Le entregué las cartas a mi papá y entonces mi papá las abrió. Y esas eran las cartas. Una carta que es al pueblo antioqueño y otra carta a la familia en la que él expresaba, digamos, lo que debíamos hacer si era secuestrado o si era asesinado. Como a las 5 de la tarde habían operado a mi mamá, la tenían en cuidados intensivos y estaba muy desesperada. Y yo estaba con ella cuando entró mi hermano. Yo le había dejado mi teléfono porque no lo dejaban a uno entrar con teléfono y me dijo, te está llamando Isabel Cristina Castro. Y yo salí, cogí el teléfono y Isabel Cristina fue la que me dio la noticia. No, yo casi me muero. Yo le dije, eso no es una retención, eso es un secuestro, Isabel Cristina. Y Dios quiera que salga con vida.
traes a mi mente y a mi cabeza algo que me ha perturbado toda mi vida y me va a perturbar por el resto de mi vida. Fueron dos cosas: no haberme ido detrás de él, no me lo perdono, y no haberme ido a buscarlo a la selva cuando lo secuestraron. Estuve muchas veces tentada a irme a buscarlo. Hubo factores. Me lo impedían, no me lo impedían, se me atravesaban. Tengo esos dos remordimientos. Todos los días abría el ojo, lo primero que uno hace es pensar cómo estará mi esposo. Y supongo que así las madres y los hijos y todo. Porque el secuestro, como Guillermo escribió en el diario, parte la vida en dos. Una antes y una después. Solo que nos da la oportunidad de volver, pero él no volvió. Uno pensaba, están con frío, en un monte, lloviendo, ¿a dónde los tendrán? ¿Cómo los tendrán? La comida era una cosa que yo no comía, porque yo me sentaba a comer y me ponían la comida y yo pensaba, ¿y ellos? Fue muy duro. Demasiado, demasiado. Es que nadie sabe el dolor, lo que se siente y cómo desbarata una vida. No solamente la mía, la de los hijos. Es muy duro. El secuestro es un delito infame. Yo me sentaba a hablar con mis hermanos si nos íbamos para la selva, si buscábamos cualquier camino para tener un contacto con él. Entonces yo decidí avanzar en compañía de Yolanda, la esposa de Guillermo, en una serie de acciones internacionales para visibilizar el hecho internacionalmente y para buscar el rechazo y la solidaridad internacional. En un secuestro está secuestrado todo el mundo, ¿no? Está secuestrado el secuestrado y está secuestrada la familia. Casi que nosotros nos volvimos monotemáticos, o sea, nosotros vivíamos en función del mensaje que íbamos a mandar, de cómo íbamos a abrir una puerta, de cómo íbamos a buscar a alguien que nos ayudara. Todos, mi hermano vivía en Londres, estaba trabajando y creo que se recorrió Europa entera buscando que alguien le abriera una puerta con la FARC para acercarse. Mi otro hermano también, todos vivíamos, éramos monotemáticos, esto se volvió obsesivo y estábamos literalmente secuestrados en medio del ruido de la ciudad, pero muy solos, una soledad gigantesca, tratando de estar rodeados y nosotros en familia protegiéndonos, protegiendo nuestros corazoncitos porque hay mucho dolor, hay mucha rabia, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo. Yo me enteré en el carro por una noticia, y tengo que decirlo, de Darío Arizmendi en Caracol. Yo me enteré, así. Ese fue el momento más doloroso, más doloroso. Eran como las 12 del día. Yo pasé al teléfono, era José Roberto Arango, y me dijo, Marta Inés, tú sabes que te queremos mucho, el presidente quiere también, y me pidió que te llamara para que te dijera que en este momento hay un enfrentamiento en la zona donde parece que tienen a Gilberto. Yo le contesté, ¿lo mataron? Esa fue la pregunta mía. Dijo, no, pero sí quiero que sepas que hay un enfrentamiento. Y al cuarto de hora me llamó el presidente Uribe. Y ya, él me dio la noticia. Me dijo, Marta Inés, te llamo. Y yo le dije, no me tiene que decir presidente. Mataron a Gilberto. Y me dijo, sí, los mataron a los dos. Y hay varios muertos.
Y hasta ahí me acuerdo yo porque perdí el conocimiento. Y ya después cuando volví, ya pues fue la realidad completa. Y ya empezó este calvario que no ha terminado. Desde que el presidente Uribe se posesionó, en 5 ocasiones me consultó si yo estaba de acuerdo con un operativo de rescate militar. Y las 5 veces yo le dije que le imploré, la palabra es implorar, le imploré que no lo hiciera. Porque yo le había llevado a él, a Palacio, el mensaje de las FARC que me había hecho llegar a través de uno de los pilotos del programa aéreo de salud. Dígale a doña Yolanda que no se preocupe, que no se lo vamos a dejar morir, que si se enferma buscamos quien lo atienda, que estamos dispuestos a un intercambio 2 por 1 y que no venga a buscarlo a la brava porque se los asesinamos, se los matamos. Con ese mensaje yo me fui a Palacio. El señor presidente nos recibió a Martica, a Aníbal y a mí. Y yo le informé. Previamente habíamos hecho averiguaciones sobre de qué se trataba el 2 por 1. Y descubrimos que la esposa de Isaías Trujillo, hoy reintegrados a la vida civil, él y su esposa, estaba detenida, estaba presa. Imaginábamos que el 2 por 1 era eso, porque el mensaje nos lo había mandado Isaías Trujillo, que era jefe del país. Y entonces yo me fui con ese mensaje a donde el presidente Uribe y le dije. Y el presidente Uribe me dijo, dígales que estoy de acuerdo en el intercambio, que lo hagamos a través, que lo único que les exijo es que lo hagamos a través de Naciones Unidas. Y entonces yo ya sabía que la señora estaba en la cárcel de Itagüí. Entonces le pido autorización al presidente. Le digo, presidente, yo quisiera ir a visitar a esta señora. El presidente me autoriza y llama de una vez y da instrucciones de que me permitan ingresar. Yo le digo al presidente, presidente, ¿qué más le pido a usted? No tengo más para pedirle sino agradecerle. Y yo salgo de Palacio y doy unas declaraciones que Guillermo escribe en su diario, que se sorprende de mis declaraciones optimistas, porque ese mismo día las FARC habían dicho que no querían nada con Uribe, que no entendía que yo debía haber recibido alguna información importante cuando yo había salido tan optimista, escribe él en el diario, él me oyó. Entonces, esos antecedentes de haber hecho todo eso, de haberme consultado y yo habérselo dicho, recordado, siempre se lo recordaba, presidente, no lo haga, por favor, no los matan. Presidente, no lo haga, por favor, no los matan. Siempre se lo dije con lágrimas en los ojos. Y lo puedo decir con tranquilidad, Matilde, porque yo lo dije, esos mismos días lo dije, debe estar grabado en muchas partes. Entonces, cuando él llega, nosotros estábamos en el aeropuerto, esperando el cadáver de mi marido, el que llegase el presidente con sus ministros y los generales. Y no, pues el cadáver, por supuesto que no venía todavía. Entonces, yo le pregunto al presidente, nos paramos frente a él. Y mis palabras textuales, presidente, ¿por qué lo hizo? Usted me prometió que no lo hacía sin consultárnoslo. Porque ese día que fuimos a presidencia, me dijo, ¿qué piensan de un operativo militar? Estoy preparando un grupo,
pero no lo hago si la familia no están de acuerdo. Y ese día nos contó que tenía ubicada a Ingrid, que él tenía ubicado, pero que la familia se había puesto. Nos dijo el presidente, no sé si eso sea verdad o no sea verdad. Y que él me prometía que no lo hacía sin mi autorización, sin nuestra autorización. Entonces yo le pregunto ese día, presidente, ¿por qué lo hizo? Claro, yo se lo dije durito. Así fue la frase textual, presidente, ¿por qué lo hizo? Mire lo que me entrega, un cadáver. Usted me prometió que no lo hacía. Y es la única frase que me respondió, que nunca se me va a olvidar. Yo lo único que quiero es acabar con esos bandidos. Y entonces yo le digo, ¿a qué precio, presidente? Acabando con vidas de seres maravillosas, como estos, como mi marido. Y él se va y me deja con la palabra en la boca. Ese fue ese momento, no más. Y esperamos 3 días, 2 días, para que nos trajeran el cadáver. Ese fue, ahí no hubo enfrentamiento, ahí lo que hubo fue, ahí lo que fue un reclamo con todos los argumentos y con justa razón, es que él me lo había dicho. Y en 5 veces yo se lo pedí, yo le pedí que no lo hiciera. Porque las FARC nos habían mandado decir que lo mataban. Y lo mataron. Yo no puedo eludir responsabilidades, las asumo. Buenas noches, compatriotas. Caicedo, en el momento que se da la noticia, queda en un silencio total. En marzo de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia falló en primera instancia y determinó como autor material del múltiple homicidio a Ricardo de Jesús Agudelo Rodríguez, alias El Paisa, muerto en un operativo militar en septiembre de 2008. Como determinadores del secuestro y posterior asesinato de Guillermo Gaviria Correa, Gilberto Echeverry Mejía y 8 miembros de la fuerza pública, fueron condenados a 40 años de cárcel y 20 de inhabilidad política a los integrantes del secretariado de las FARC. Estas decisiones judiciales están en trámite en la Jurisdicción Especial para la Paz, dando cumplimiento al acuerdo de paz firmado en septiembre de 2016 por el Estado colombiano y las FARC-EP. Es decir, uno mira el periodo y es muy grave porque pues nosotros todos los errores, todos los crímenes que cometimos, que hoy los estamos reconociendo, y el Estado, todos los crímenes que impulsó, pues entre ellos los que más sobresalen son los llamados falsos positivos, pero fue una situación pues desastrosa porque desde el Estado olvidó sus funciones y se metió exclusivamente al componente militar, incluyendo lo de las acciones encubiertas. Hoy, claro, uno mirando hacia atrás, ya en la realidad en que vivimos, pues uno siente vergüenza, es decir, cómo en esto llegamos en un momento en que nos enceguecimos, que nos ensordecimos, o sea, no teníamos capacidad de escuchar, no teníamos capacidad de ver, ¿sí? Era como una reacción instintiva frente a la violencia del otro. Tengo para decir ante el pueblo caicedeño, ante la familia de Guillermo, ante la familia de Gilberto, sus esposas, sus hijos, sus nietos, el Frente 34 y principalmente mi persona, que era el comandante en ese momento del secuestro y asesinato de estos 2 líderes. Vuelvo y les digo a las familias
sobre todo a la señora Yolanda Pinto y a la otra señora, que nos perdonen. Nunca pensamos que esto iba a tener el desenlace que tuvo. Jamás avisoramos eso. De verdad, qué pérdida tan irreparable. Es duro saber que por más que aportemos verdad, que por más que miremos a los ojos a las víctimas, que por más que nos abran los corazones, los caicedeños, toda la población colombiana que ha sido afectada por el conflicto de manera directa o indirecta, jamás podrán volver a ver a sus seres queridos. Antioquia nos dio a nosotros la primera acumulación de capital con el café. Antioquia nos dio a nosotros el ferrocarril. Aquí se formaron en Antioquia, en la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Ustedes nos dieron a nosotros el desarrollo industrial, el desarrollo del arte. Difícil pensar en un pueblo en tanta capacidad artística como la antioqueña. Ustedes nos dieron a nosotros la más grande banca privada que tiene Colombia. Pero el territorio más violento de Colombia ha sido Antioquia. Y la mayor parte de los hombres que han estado en la guerra, que yo sí los he conocido, han sido de aquí. Y casi todos los paramilitares que yo conozco, y son muchos, han sido de aquí. Miren, si Antioquia no hace la paz, no habrá nunca paz en Colombia. Si ustedes los antioqueños no se deciden que aquí va a haber paz, si ustedes no lo hacen, en Colombia no habrá paz. Y nosotros sí esperamos que Antioquia sea para Colombia el territorio de la paz. Hoy volvemos sobre el camino recorrido y se nos agita el alma recordando la valentía de los caicedeños, del gobernador, del comisionado de paz y de las cerca de 2.000 personas que marcharon con ellos. Es el momento de retomar el camino del amor, sanar nuestros dolores, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con quienes nos han hecho tanto daño. Esta es la única forma de avanzar como sociedad hacia la paz, entendida no como la ausencia de conflicto, sino como la capacidad de respetar y estar en armonía con quienes piensan diferente. A mí personalmente eso me cambió la vida. Yo siento una responsabilidad abrumadora, no solamente con la no violencia, sino con la memoria de Guillermo. Ese es el dolor que a mí me da después de estos 20 años, que no nos haya quedado esa lección como colombianos de tenerlos en primera fila para hacerles no solo un homenaje, sino hacerles una reparación integral a tantas personas que hay detrás de los secuestros y de las masacres que hubo en este país. Debemos trabajar siempre por vivir como hermanos, lograr arreglar nuestras diferencias a través del diálogo, sin nada de fuerza, sin armas. Yo creo que si vivimos unidos, juntos, pensando igual en el sentido de que la guerra lo que nos trae es tristeza y desolación, vamos a un paso de lograrlo. Yo sé que todo esto genera odio, pero ¿y si no paramos? Entonces vamos a seguir. Tenemos que parar, como decía Guillermo sabiamente, para que las soluciones sociales vengan más rápido. Hoy, más que nunca, ¿quién lo creyera? 20 años después, el legado de Guillermo es más vigente.